¿A qué te aferras cuando tu país está siendo borrado? Cuando el hambre se usa como arma, el idioma es silenciado y la supervivencia se convierte en una forma silenciosa de resistencia. En este episodio viajamos a través de los ojos de aquellos que soportaron lo inimaginable desde la hambruna oculta de los años 30 hasta las calles destrozadas de Mariupol. 3 libros, 2 momentos en la historia, un espíritu inquebrantable. Este es Gateway Books por Crestans, episodio 7. Bienvenidos a Gateway Books por Crestans, donde exploramos la ficción histórica y la historia real que la inspiró. Soy su anfitriona, Cindy Cruz, y en este episodio nos centramos en Ucrania. Comenzamos con El guardián de la memoria de Kiev, una novela que pone en primer plano el Holodomor, la hambruna provocada por Stalin, a través de los ojos de quienes la vivieron. Luego pasamos a Hambruna Roja de Anne Applebaum, un relato meticulosamente investigado que desentierra las brutales estrategias detrás de esa atrocidad. Y finalmente llegamos al presente con Guerra en Ucrania, diarios de supervivencia desde Mariupol ocupada, una poderosa colección de testimonios de primera mano que dan testimonio de otra generación atrapada en el conflicto. Este episodio trata de más que geopolítica o líneas de tiempo históricas. Se trata de personas, individuos comunes, que intentan preservar su dignidad, su memoria y su identidad bajo condiciones diseñadas para despojarlos de las tres. Las primeras páginas de El guardián de la memoria de Kiev son engañosamente tranquilas. Hay una quietud en ellas, el tipo que persiste cuando algo está a punto de romperse. Escrito por Erin Liteken e inspirado en la herencia ucraniana de su familia, la novela no comienza con una declaración grandiosa o advertencias dramáticas. Comienza en una pequeña casa, con una familia tratando de pasar otro día, sin saber que la supervivencia está a punto de convertirse en su trabajo a tiempo completo. Conocemos a Katia, una joven en la Ucrania soviética a principios de la década de 1930, justo cuando las políticas de colectivización de Stalin comienzan a apretar la vida cotidiana. No sucede todo de una vez. Primero se llevan el grano, luego el ganado, luego la libertad de hablar, incluso en susurros. La gente empieza a desaparecer y hay una tensión en todo, como si el aire mismo contuviera la respiración. Y luego, de repente, la hambruna está en todas partes. Esto fue el Holodomor, una hambruna provocada por el hombre que cobró la vida de millones. Liteken no lo aborda como una historiadora, no lo necesita. A través de los ojos de Katia, nos situamos directamente en el desgarrador día a día de quienes lo vivieron, en los tazones raspados, las despedidas silenciosas, el hambre dolorosa que nunca desaparece del todo. No hay infografías ni titulares llamativos aquí, solo una niña viendo cómo el mundo a su alrededor desaparece pieza por pieza. Katia no es retratada como una revolucionaria, no lidera marchas ni da discursos. Su valentía vive en el silencio, en guardar semillas, en proteger un diario, en recordar quién es cuando todo a su alrededor le dice que olvide. Y ese es el punto. La historia no nos pide que la admiremos desde la distancia. Nos está pidiendo que nos sentemos a su lado, para entender que cuando los sistemas están diseñados para destruir a las personas, a veces mantenerse íntegro es el acto más radical de todos. La novela se divide entre dos líneas de tiempo. Seguimos a Katia en los años 30, pero también seguimos a su nieta, décadas después, viviendo en Illinois. Después de un trágico accidente, la nieta comienza a descubrir la verdad que su abuela nunca dijo en voz alta. Lo que encuentra no es solo un registro de sufrimiento, es un plan para la supervivencia. El trauma que Katia soportó no desapareció, vivió en silencio, en los vacíos de la historia familiar, en un idioma que se saltó una generación. Esa estructura dual hace que la historia se sienta inmediata. El pasado no se queda en el pasado. Se extiende a través de recetas que no se preparan, canciones que nunca se cantan y preguntas que nadie se atreve a hacer, hasta que es demasiado tarde. Lo que Katia vivió no solo pertenece a los libros de historia, pertenece a su familia, a su nieta y de alguna manera a todos nosotros. La escritura de Liteken no intenta impresionar con florituras o drama, es tranquila y controlada, el tipo de escritura que te sorprende. Esa contención es lo que hace que el peso de la historia cale tan profundamente. Sientes la pérdida antes de que alguien diga algo en voz alta, percibes el hambre y el silencio entre las comidas. El desamor no se entrega en un solo momento, sino que se va acumulando lentamente, hasta que te das cuenta de que está en todas partes. Lo que es impactante de esta historia
es cuánto le pide al lector que preste atención a las pequeñas cosas. Una corteza de pan se convierte en un salvavidas, una mirada entre hermanos, una nana tarareada para nadie. Estas son las cosas que mantienen a las personas en pie. Aquí no hay milagros ni grandes rescates, solo personas aferrándose unas a otras y a los pedazos de su humanidad que aún pueden reclamar. Y cuando volvemos a la trama del presente, ese hilo que conecta el pasado y el presente se siente fuerte. La nieta no solo está recuperando el pasado de su familia, está descubriendo una parte de sí misma que no sabía que le faltaba. El silencio de su abuela no era solo secreto, era protección. Y ahora romper ese silencio se convierte en un acto de sanación. En el mundo actual, donde Ucrania vuelve a estar en el centro del conflicto, esta novela se siente como algo más que ficción histórica. Es un recordatorio de que estas historias no se quedan en el pasado. Viven en las familias, en las tradiciones, en las cicatrices que heredamos sin conocer su origen. El guardián de la memoria de Kiev nos sumerge en la experiencia de una familia durante el Holodomor, sus silencios, sus cicatrices y los frágiles hilos de memoria que sobreviven. Pero la ficción solo puede llevarnos hasta cierto punto. Para comprender plenamente la magnitud y la intención detrás de este trauma histórico, recurrimos al registro histórico en sí. Hambruna Roja, de Anne Applebaum, La guerra de Stalin contra Ucrania, proporciona esa lente que se aleja de un hogar para examinar las políticas sistemáticas que llevaron a una nación a sus rodillas. Donde Litteken nos ofrece la verdad emocional, Applebaum nos proporciona el recuento factual. Juntas, iluminan no solo lo que sucedió, sino por qué es importante recordarlo. En Hambruna Roja, la guerra de Stalin en Ucrania, la historiadora Anne Applebaum lleva a los lectores a lo más profundo de una de las hambrunas más devastadoras y políticamente complejas del siglo XX, el Holodomor. A través de una meticulosa investigación en archivos, testimonios de supervivientes y un análisis incisivo de la política soviética, Applebaum desmantela cualquier noción persistente de que la hambruna de 1932 y 1933 fue simplemente una consecuencia trágica del mal tiempo o una mala planificación. Fue, argumenta ella, un acto deliberado de violencia política, un intento de quebrar el espíritu de la gente y someterla. Para entender cómo se desarrolló la hambruna, Applebaum comienza exponiendo el contexto más amplio de la colectivización, la campaña de Stalin para apoderarse de las tierras agrícolas privadas en toda la Unión Soviética y ponerlas bajo control estatal. Es importante recordar que Ucrania no fue la única región sometida a estas políticas brutales. Los campesinos en Kazajistán, Rusia y otras partes de la URSS también sufren enormemente. Pero la geografía única de Ucrania y su producción agrícola la hacían especialmente vulnerable. Conocida como el granero de Europa, Ucrania había sido durante mucho tiempo central en el suministro de grano del imperio. Su tierra negra era de las más fértiles del continente y sus agricultores eran productivos, independientes y profundamente arraigados a su tierra. Para Stalin, esa combinación de productividad, independencia e identidad nacional era una amenaza. Los campesinos ucranianos resistieron la colectivización desde el principio. Mataron al ganado en lugar de entregarlo a las granjas colectivas. Escondieron el grano, ralentizaron la producción y se aferraron a sus tradiciones culturales, su idioma y sus prácticas religiosas. Moscú respondió con fuerza. Brigadas armadas se trasladaron para confiscar no solo el grano, sino cualquier cosa comestible, remolachas, papas, incluso los huertos familiares. Pueblos enteros fueron incluidos en listas negras, lo que significaba que se les negaba el acceso al comercio, alimentos o ayuda. Se introdujeron pasaportes internacionales para evitar que la gente huyera. Las fronteras entre Ucrania y otras repúblicas soviéticas fueron selladas. Applebaum presenta un caso escalofriante. Esto no fue una hambruna como subproducto de una política. Fue una hambruna como política, y las cifras lo confirman. En el apogeo del Holodomor, miles de ucranianos morían cada día. Las familias morían de hambre junto a graneros llenos. Los niños se desplomaban en la escuela. Los vecinos se volvían unos contra otros, no por malicia, sino por pura desesperación. Y aún así, los funcionarios soviéticos continuaban extrayendo grano para exportarlo, decididos a cumplir con las cuotas y demostrar el éxito del plan quinquenal. Lo que distingue a Red Famine no es solo la claridad de Applebaum al describir lo sucedido, sino su cuidadosa documentación de cómo el régimen soviético borró la verdad. Periodistas como Walter Durante del New York Times minimizaron o negaron la hambruna, asegurando a las audiencias occidentales que todo estaba bien. A los diplomáticos extranjeros se les impidió acceder a las zonas rurales. Los líderes intelectuales y culturales ucranianos que hablaron fueron arrestados, exiliados o ejecutados.
Incluso dentro de Ucrania, los que sobrevivieron fueron obligados a guardar silencio. Durante décadas, el Holodomor fue suprimido en la memoria, conocido íntimamente en círculos privados, pero ausente de las narrativas oficiales. El libro de Applebaum es una respuesta a ese silencio. Restaura no solo el registro histórico, sino también el peso moral de lo ocurrido. Al llamarlo genocidio, y así lo hace, alinea el Holodomor con otros actos de violencia masiva destinados a destruir a un pueblo, no solo físicamente, sino también cultural y políticamente. También presta mucha atención al costo humano. Aunque las estadísticas son necesarias para comprender la magnitud, las estimaciones varían entre 3.5 y 5 millones de muertes. Son las voces individuales las que se quedan contigo. Una madre hirviendo cuero para hacer sopa. Un niño vagando solo después de enterrar a su familia. Aldeanos llevando diarios en secreto, sabiendo que si los descubrían, ellos también desaparecerían. Este nivel de detalle, extraído de relatos de supervivencia y archivos desenterrados, le da a Hambruna Roja una resonancia emocional que perdura mucho más allá de la página. Nos recuerda que la hambruna no es impersonal. Es un método de control con consecuencias que se extienden a través de generaciones. Applebaum también explora cómo la hambruna moldeó la identidad nacional de Ucrania. Al intentar borrar la idea de un pueblo ucraniano distinto, Stalin inadvertidamente la reforzó. El trauma, el silencio, el recuerdo del sufrimiento, todo se convirtió en parte de la historia ucraniana. Y en los años posteriores a la independencia, el proceso de recordar a través de monumentos, planes de estudio escolares y el discurso público se convirtió en un acto de desafío político y sanación cultural. Incluso hoy, el legado del Holodomor sigue moldeando la relación de los ucranianos con Rusia. Los intentos de suprimir el idioma, la cultura y la autonomía ucraniana no terminaron con Stalin. Han resurgido de diferentes formas, a través de campañas de desinformación, revisionismo histórico y agresión militar. En este contexto, Hambruna Roja no se siente como un estudio histórico distante. Se siente actual, urgente y esencial. Lo que Applebaum hace tan efectivamente es llevar al lector a una conversación sobre el significado de la historia misma. ¿Qué sucede cuando se niega el sufrimiento? ¿Cuando las historias son enterradas? ¿Cuando se le dice a poblaciones enteras que su verdad no cuenta? En sus manos, la historia se convierte no solo en un registro del pasado, sino en un campo de batalla por la dignidad y el reconocimiento. Ella no afirma que todos los funcionarios soviéticos tuvieran la intención de matar a los ucranianos, pero el cuadro que pinta es más complejo, una combinación de extremismo ideológico, paranoia, deshumanización y crueldad sistémica. Pero el resultado sigue siendo el mismo: millones de muertos, una cultura casi borrada y una verdad por la que hubo que luchar mucho después de que la violencia terminara. Como lectores, no se nos pide simplemente ser testigos, se nos pide ver los patrones para entender cómo el hambre puede ser utilizada como un arma, cómo la burocracia puede ocultar la brutalidad y cómo la memoria, una vez recuperada, puede resistir el olvido. Red Famine es una lectura difícil pero necesaria. No ofrece consuelo, ofrece claridad, y en una época en la que el autoritarismo vuelve a resurgir y la verdad misma se siente precaria, el trabajo de Applebaum sirve tanto como advertencia como un llamado a recordar. Más que nada, nos pide centrarnos en la historia humana, las personas que entierran a sus seres queridos sin ceremonia, las familias que escondieron restos de comida en las paredes o debajo de las tablas del suelo, los que vivieron y los que no. Sus vidas no fueron efectos secundarios de una política, fueron el objetivo. Y así los recordamos no solo a través de números, sino a través de nombres, testimonios y el acto de leer su historia en voz alta. Los ecos de esa historia no se detuvieron en el siglo XX. El Holodomor no fue una tragedia aislada. Fue parte de un patrón más largo de borrado y resistencia que continúa hasta nuestros días. Al pasar al presente, somos testigos de cómo los mecanismos de control han evolucionado, pero las apuestas siguen siendo las mismas. Guerra en Ucrania, diarios de supervivencia desde la Mariúpol ocupada, nos pone cara a cara con voces contemporáneas. Individuos, una vez más, atrapados en el yugo de la invasión, la ocupación y el silencio. Sus historias no son una repetición del pasado, son su continuación. En Guerra en Ucrania, diarios de supervivencia desde el Mariúpol ocupado, nos adentramos en el presente con una inquietante sensación de déjà vu. Publicado en medio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, el libro recopila relatos de primera mano de ciudadanos de Mariúpol, una vibrante ciudad en el mar de Azov,
que se encontró en el centro de una de las batallas más brutales y simbólicas de la guerra de 2022. Los diarios, cartas y grabaciones de voz recopilados en este volumen son crudos, inmediatos y profundamente humanos. Aquí no hay una distancia histórica abrumadora. No hay oportunidad de pulir la memoria en una narrativa. Lo que leemos son fragmentos de vida tal como se vive bajo asedio. El miedo, la confusión, el hambre, la rabia y la desesperada voluntad de sobrevivir. Desde las primeras páginas, queda claro que Mariupol no fue simplemente atrapada en el fuego cruzado, fue un objetivo, como un puerto estratégico y un símbolo de la resistencia ucraniana en la región del Donbass oriental. Mariupol representaba tanto un valor logístico como una guerra psicológica. Su destrucción se trató tanto de dominación como de geografía. Y para los que estaban dentro, la supervivencia se convirtió en una cuestión de horas, luego días, luego semanas. El libro no intenta contar una sola historia. En su lugar, presenta muchas. Maestros que refugian a estudiantes en sótanos helados, médicos que realizan cirugías sin electricidad ni suministros, madres que racionan nieve derretida para mantener vivos a sus hijos. Cada voz es distinta. Cada una lleva el peso de decisiones indescriptibles. Si huir o quedarse, si compartir comida o guardarla, si registrar lo que está sucediendo o permanecer en silencio para evitar represalias. El tono no es pulido y no debería serlo. No son periodistas profesionales ni historiadores. Son personas comunes que comenzaron a escribir porque era lo único que podían hacer. Algunos relatos son solo unas pocas líneas. Otros divagan con agotamiento o vuelven sobre sí mismos, incrédulos. Juntos forman un tapiz de desafío, no necesariamente de armas o consignas, sino de memoria, de decir, estuvimos aquí, esto sucedió, y así es como se sintió. Lo que es impactante y desgarrador es cuán a menudo estas voces expresan incredulidad, que en 2022, en un país europeo, las casas pudieran ser bombardeadas hasta quedar en ruinas con familias aún dentro, que los vecinos pudieran ser enterrados en jardines porque no había cementerios seguros, que el hambre pudiera convertirse una vez más en un arma y que la respuesta internacional, aunque rápida en condenar, pudiera sentirse tan lenta en términos prácticos. Para muchos, el sentido de abandono pesa mucho. Sin embargo, incluso con el trauma, momentos de ternura se abren paso. La risa de un niño en un refugio oscuro, un vecino compartiendo una última lata de frijoles, un mensaje escrito con tiza, aún vivos, dejado en una pared agrietada de un apartamento. Estos no son solo notas al pie, son lo que mantiene a la gente en pie. Lo que esta colección deja innegablemente claro es que la guerra no es abstracta. No se lucha solo en mapas o segmentos de noticias. Se siente en el cuerpo, en manos frías, estómagos vacíos y los sonidos de misiles sobrevolando, y el silencio que sigue. Y para aquellos en Mariupol, el silencio se volvió definitorio. Aislados del mundo exterior, los residentes tuvieron que crear sus propios registros de la realidad, a menudo sin saber si alguien alguna vez los leería. Algunos no sobrevivieron para ver sus palabras publicadas. Sus voces, preservadas en cuadernos o notas de voz, son actos de resistencia en sí mismos. Al igual que los diarios mantenidos durante el Holodomor, estos testimonios modernos afirman una verdad que de otro modo podría ser negada o distorsionada más allá del reconocimiento. Leerlos junto con la historia explorada en Red Famine revela continuidades dolorosas. Entonces, como ahora, la identidad ucraniana, su idioma, cultura y autonomía eran vistas como una amenaza por una potencia vecina. Entonces, como ahora, el control sobre la información era parte de la batalla. Entonces, como ahora, la gente común sufría las consecuencias de la ambición imperial. Pero lo que también emerge es la continuidad del coraje. Hay una fuerza particular en estos diarios que no reside en la certeza, sino en la vulnerabilidad. No están escritos por personas que saben cómo termina la historia. Hay ira, miedo, desesperación y aún así una elección de hablar. Esa elección importa porque una vez que existen historias como estas, no pueden deshacerse. Se convierten en evidencia, testimonio, memoria. En una entrada, una mujer escribe sobre encender una vela en el sótano
para honrar a su madre que murió durante el asedio. Describe cómo la vela temblaba con cada explosión, cómo seguía protegiéndola con sus manos para que no se apagara. Es difícil no ver una vela como una metáfora de cada voz en este libro, frágil, titilante, pero viva. Los editores de este volumen no intentan dar forma a las entradas en una sola narrativa. En su lugar, dejan que el coro hable por sí mismo. El efecto es aleccionador y a veces abrumador, pero también es profundamente respetuoso. No hay imposición de significado, ni esfuerzo por resolver o explicar el sufrimiento. Simplemente hay espacio. Espacio para la verdad, por desordenada, inacabada o difícil de soportar que sea. Y eso es lo que le da fuerza a este libro. No busca simplificar. Nos pide que nos sentemos con la complejidad, que seamos testigos, no de una sola historia de heroísmo o pérdida, sino de cientos de verdades superpuestas, algunas contradictorias, algunas sin resolver, todas reales. Al hacerlo, continúa la labor de la historia, no la escrita por los vencedores, sino la que se mantiene viva en trozos de papel, en teléfonos rotos y en susurros de recuerdos, la que dice, importamos, resistimos, sobrevivimos o al menos lo intentamos. Al recordar Mariupol, no solo estamos reconociendo lo que sucedió, nos estamos negando a dejar que desaparezca. Así como el Holodomor fue negado durante décadas, también podrían minimizarse o olvidarse las atrocidades en Mariupol si no fuera por registros como estos. Pero existen, hablan y exigen que escuchemos. Lo que estos 3 libros ofrecen a través de la ficción, la historia y el testimonio no es solo un retrato del sufrimiento de Ucrania, sino de su resistencia. Desde los jardines ocultos del Holodomor hasta los refugios improvisados de Mariupol, el hilo que los une no es solo la pérdida, sino la resistencia. Estas no son historias solo sobre el pasado, sino sobre la lucha continua por preservar la verdad, la dignidad y la identidad, frente a fuerzas decididas a borrarlas. En un mundo cada vez más saturado de desinformación y distracciones, historias como estas nos piden que nos detengamos y seamos testigos. Nos desafían a reconocer lo que está en juego al olvidar y el valor que se necesita para recordar, ya sea a través del dolor enterrado de una familia ficticia, la documentación implacable de un historiador o las voces urgentes de quienes están bajo asedio. Cada narrativa exige que no apartemos la mirada. La historia no solo vive en monumentos o libros de texto, vive en las palabras que las personas arriesgan todo para escribir, y sobrevive cuando leemos esas palabras con cuidado, respeto y con la comprensión de que la memoria no es solo lo que heredamos, es lo que elegimos llevar adelante. Gracias por dedicar tiempo a estas historias, historias que piden nuestra atención, nuestra empatía y nuestra determinación. Si deseas explorar más episodios que conectan la literatura con la historia vivida, visita crestans.com, donde encontrarás discusiones pasadas, títulos próximos y una colección curada de artículos y decoración para amantes de los libros. Suscríbete al canal, comparte el episodio con otro lector y cuéntanos qué libros te están ayudando a pensar más profundamente sobre el mundo. Hasta la próxima, sigue leyendo con atención y mantén la historia cerca.